TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de este martes 3 de octubre y les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven a través de radio y de TV UNAM. Querida jefa de información, Juana Inés de esa, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, querido Miguel Hola, Ángel Quemain. buenos días. Buenos días a todos. Aquí estamos y tuvimos una hora, para los que se la perdieron, bastante interesante. Sí. Estuvimos hablando de un montón de cosas, querido Miguel Ángel. Sí, estuvimos hablando del reloj circadiano del ritmo circadiano a partir de esta asignación del Premio Nobel de Medicina a tres médicos que desde hace 30 años trabajan sobre los genes que la mosca de la fruta provocó el descubrimiento de muchas mutaciones en el plano del tiempo que vivimos, del tiempo del sueño, el tiempo de la vigilia, el tiempo del amor, el tiempo de la muerte y de la vejez. El tiempo del amor, de la muerte y de la vejez. Suena como cuento de Horacio Quiroga. Sí, y tuvimos la curaduría que vamos a tener a lo largo del programa de Gastón García Marinos, este periodista, editor, ensayista, que dedicó a Gal Costa esta curaduría. Vamos a tener música, por lo menos tres canciones más de Gal Costa, esta gran cantante brasileña que en 1969 se proyectó a la fama con Caetano Veloso, no identificado. Así es. Tenemos muchos mensajes también en redes sociales, en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM. Estaba buscando el comentario de una mujer, si no me equivoco es Carmen Martel, que nos estaba diciendo que la masacre de Las Vegas no es la más grande en los Estados Unidos y nos comparte algunas ligas, a ver si en un momento más hablamos de eso. Lo que se ha dicho es que es la más grande en este siglo, ¿no? Y con lo que estábamos hablando es de las particularidades de que se relacionan este tipo de asesinatos con la legalización de armas, no con asuntos de guerras, por ejemplo. O, sí. Son peculiaridades de asesinos seriales, de asesinos masas. Ya lo iremos platicando más, porque si hay una diferencia. Es lo mismo que decimos, no se puede llamar terrorismo o terrorismo doméstico, de entrada por lo legal, pero también por muchas otras razones de qué tantas cosas vuelven o no vuelven a estos asesinos. Estos seres que actúan solos. También, bueno, ayer y no es lobo solitario pero bueno. No, es un ser humano que trabajó por su cuenta y que no sabemos por qué lo hizo. Y que había alguien que llamaba ayer a un programa de radio estadounidense y decía, bueno, es que también, si tomas en cuenta que conforme la edad avanza, se van recrudeciendo ciertos comportamientos o se van también manifestando ciertos problemas psicológicos, bueno, ¿qué va a pasar cuando todas esas personas que están llenas de armas empiecen, o algunas de esas personas empiecen a manifestar algún tipo de trastorno psiquiátrico? Como no hay manera, no está regulado y no hay manera de controlarlo, entonces pues parece ser que no va a parar, digamos. Va a parar cuando se legisle de una manera distinta y vamos a tener que seguirlo discutiendo. Sí, aquí la imagen que nos han compartido habla precisamente del sur de Dakota. El 29 de diciembre de 1890, agentes federales masacraron a 297 Sioux. Sí, pero aquí el asunto es con agentes federales, es un asunto... sí, eso es genocidio, ¿no? Más por ahí, es muy diferente, que es lo mismo que estábamos platicando el día de ayer con el tema de Cataluña. Lo que se vio es represión, no es un conflicto policíaco, no es una pelea de lados. Aquí lo que se vio claramente en las imágenes fue represión. Sí, ya nos estamos aquí apasionando y tenemos muchísimo que discutir en este programa, así que nos vamos a lo que sigue. Vámonos. Primer movimiento. Nota nacional.
Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre en México, 1.500 inmuebles y zonas arqueológicas de los 6 estados afectados presentan daños importantes. De acuerdo con Enrique Peña Nieto, presidente de la República, las edificaciones dañadas cuentan con seguro. Sin embargo, el monto no es suficiente para restaurar las construcciones debido a que se requiere algún tipo de intervención o salvamento. A pesar de ello, Peña Nieto declaró que el patrimonio cultural se va a salvar, que hay que destinarle recursos y que esto va a tomar tiempo porque es una reconstrucción muy cuidadosa, casi artesanal. Vamos a conversar esta mañana con el doctor Pedro Francisco Sánchez, él es coordinador nacional de arqueología del INAH. Pedro, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos a todos y a su auditorio. Un gusto, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por hablar de un tema tan importante en tiempos como estos. ¿Qué pasó con nuestro patrimonio? Bueno, yo voy a hablar específicamente de lo que me corresponde, que son las zonas arqueológicas. Así es. En ese sentido, la buena noticia es que en general se comportaron muy bien. Consideramos, después de un análisis, que los materiales utilizados respondieron a los movimientos telúricos de una manera notable, aunque sin embargo sí hay algunas zonas con daños. Particularmente en las zonas más afectadas, como son Oaxaca, Chiapas, ahora Morelos, Puebla, la Ciudad de México también sufrió, pero los daños son totalmente reversibles, ya los estamos atendiendo, se van a requerir en algunos casos, quizá como Monte Albán, en Oaxaca, que sufrió daños severos, hacer algunos estudios estructurales, nos estamos coordinando con ingenieros de la UNAM para hacer estos estudios y revertir los daños que hemos detectado. ¿Qué tipos de daños se han detectado? Principalmente son, en algunos casos, agrietamientos, en otros casos, desplome de fachadas, como es el caso de Teopanzolco en Morelos, daños también en muros, en el caso de Monte Albán y Atzompa, en fin, ¿no? Son daños totalmente reversibles, aunque sí, como usted bien lo dijo en su nota, o tú lo dijiste en tu nota, hay que hacer un trabajo totalmente artesanal. Sí. Y en la arqueología, de hecho, así trabajamos, ¿no? Este trabajo artesanal, es que sí es importante recalcarlo, no es nada más échele cemento y póngale sus acuarelas. Resánele. Hay muchas cosas y además conocemos casos que han sido, por supuesto, hilarantes en redes sociales de personas que intentan restaurar sin un conocimiento adecuado y bueno, pues el echeomo les queda bastante chueco. ¿Qué procesos se van a tener que llevar a cabo? ¿Cuántas personas van a tener que colaborar? ¿Quiénes tienen que entrar a una restauración como esta? Van a restaurar obviamente los responsables de la zona. Sí, por supuesto. Y nos vamos a apoyar con estudios ya especializados. Pero dijiste una cosa muy importante. Los materiales originales, los materiales de fábrica, son fundamentales para poder revertir e intervenir estos edificios. Efectivamente, durante un tiempo fue muy sencillo, como tú dices, meterle el cementazo a las zonas, pero ahora después de 30, 40 años estamos sufriendo las consecuencias porque ellos trabajaban fundamentalmente con tierra, arena y cal sobre todo. Sí. Y estos materiales son muy flexibles a los movimientos. Pues sí, esto es algo que se tiene que considerar para futuras restauraciones, todos los materiales, las personas que participan. ¿Qué otros retos se enfrentan y qué otras preguntas quedan pendientes cuando estamos hablando de esta parte tan importante de nuestro patrimonio cultural? Yo creo que un reto que tenemos como institución es el poder establecer un atlas de riesgos mucho más preciso. Lo tenemos, pero estos movimientos, estos sismos nos han dado una lección muy, muy fuerte de que tenemos que estar mucho más prevenidos, detectar aquellos espacios, zonas que están en áreas costeras, zonas que están en áreas de sísmicas o sujetas a otro tipo de fenómenos, deslizamientos de tierra, en fin, para estar atentos y poder prevenir los daños a los bienes
bienes arqueológicos, que como, bueno, es más que sabido, son irrepetibles, son irreparables cuando se pierden. Entonces tenemos que ser muy, muy responsables y estar muy atentos a este tipo de situaciones que no nos avisan, pero que sí podemos de alguna manera prevenir con una serie de medidas para mitigar los daños. En algunos números de arqueología mexicana de los últimos 30 años se han publicado perspectivas sobre la cuestión sísmica desde los calendarios en distintas culturas, la maya, la azteca, etcétera, pero también desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de ubicación tanto de templos como de ciudades. En este mapa que tienen, ¿hay algo que nos pueda permitir pensar en las poblaciones aledañas a las zonas arqueológicas, cómo se comportan alrededor de los sismos y el desarrollo urbano frente a las zonas arqueológicas, cómo funcionó en este último sismo? ¿Tienen alguna idea de ese mapa? Bueno, ese mapa se está construyendo. Tenemos obviamente identificadas las zonas arqueológicas que están ya inscritas en zonas urbanas actuales. Obviamente, pues aquí el tema es que el mismo fenómeno se presenta, pero los monumentos arqueológicos responden afortunadamente de una manera mucho más sólida a este tipo de eventos. Tenemos el caso de Mitla, por ejemplo, en Oaxaca, que aunque sí se dieron daños en la población civil y también en la zona arqueológica, los daños en la zona arqueológica son menores, afortunadamente. Bueno, afortunada y comprensiblemente, porque si llevan siglos y siglos en este país, en esta tierra donde tiembla y donde se inunda y donde pasan todas estas cosas, pues claramente estaban hechos para durar, ¿no? Sí, efectivamente, hemos detectado que cuando hay grandes huracanes, las zonas arqueológicas normalmente no se inundan, no quedan bajo el espejo de agua. ¿Por qué? Porque la lógica era, vamos a construir en espacios altos y para evitar este tipo de riesgos, ¿no? Esa es una lección que nos dan, en este caso, los monumentos arqueológicos, de cómo construían de una forma mucho más lógica, nunca en cañadas, nunca en pendientes pronunciadas, sino en espacios mucho más estables. Sí. Y prueba de ello es que, bueno, de todos los daños que se ha causado al patrimonio arqueológico y al patrimonio cultural, particularmente al histórico, las zonas arqueológicas podemos decir que salieron medianamente libradas. Las zonas arqueológicas no solamente son zonas, no solamente son monumentos, no solamente son espacios importantes para nuestra historia, sino que en sí mismas son historias y son relatos de muchas otras cosas. ¿Qué novedades, por así decirlo, nos están contando las zonas arqueológicas en este momento? ¿Qué podemos decir que a lo mejor no sabíamos de nuestra misma historia cuando la comparamos con un sismo y vemos lo que les ha ocurrido? El uso de los materiales. Entendemos obviamente que incluso algunas zonas o algunos monumentos históricos que han sido intervenidos con otro tipo de materiales ajenos a los originales, han sufrido más daños que cuando el espacio el daño se ha revertido con materiales de fábrica que obviamente responden a este tipo de condiciones de zonas de riesgo. Y también pensando, nos hace una pregunta interesante Akbal en Twitter, dice, ¿se tiene registro de grandes sismos en la época prehispánica en esas zonas? Es que eso, si no se cayeron antes. ¿Pero se tiene el registro? Sí se tienen registros, e incluso es singular que algunos nombres de gobernantes, en fin, refieren por ejemplo, al señor Ocho Temblor, ¿no? Sí. Entonces era un fenómeno que ellos conocían y que tenían controlado, pero que igualmente, seguramente como a nosotros, les ha de haber asustado de una manera notable, ¿no? Pues sí. Sin embargo, bueno, pues ellos no entendían bien a qué se debía, pero claro que lo respetaban y lo reconocían y seguramente también veneraban este tipo de manifestaciones de la naturaleza. ¿Qué peticiones
tiene Lina, por ejemplo, tienen otros espacios para ser apoyados de distintas maneras, tanto por la sociedad como por las autoridades, en procesos de restauración, en procesos de diferentes maneras de apoyarlos. Bueno, por lo pronto vamos a hacer todos los diagnósticos, y están en proceso para recurrir a los seguros con los que afortunadamente se cuenta, y por otra parte, bueno, solicitarle a los visitantes a estos espacios que comprendan que en ocasiones va a haber áreas que están confinadas porque están en un proceso de restauración, pero que igualmente ellos puede ser parte de su visita de ver cómo los especialistas, los arqueólogos y los estructuristas estamos interviniendo estos monumentos. Nos van a dejar ver. Bueno, pues sí, no se va a cerrar por completo, sí, o sea, van a estar confinados nada más, pero pues la gente va a poder ver de qué tipo de intervención se está haciendo con todos los cuidados que esto debe implicar. Sí, porque ya nos están preguntando si están abiertas al público para que pues puedan justo acercarse a estos procesos. Sí, en realidad las zonas arqueológicas ya prácticamente todas están abiertas al público, únicamente con áreas confinadas y delimitadas para que se puedan acercar sin ningún riesgo. Por aquí había llegado un mensaje interesante en donde se estaba hablando, a ver, ahora lo encuentro, pero lo que nos estaban diciendo es que las edificaciones del pasado siempre serán mejores que las del presente. ¿Esto es o no es cierto, Pedro Francisco Sánchez? Bueno, por lo menos más resistentes. Más resistentes, sí. Mi experiencia es que en este caso las arqueológicas sí. Obviamente debemos entender que son mucho más masivas que las que conocemos y en las que habitamos, ¿no? Realmente eran grandes volúmenes que buscaban la altura y en la parte alta tener los templos de sus deidades. Esta masividad, los materiales que usaron, que no eran rígidos, realmente permitían esa movilidad y esa elasticidad, pues han respondido de muy buena manera. Entonces, en ese sentido, sí, las zonas y los monumentos arqueológicos han sido mucho más resistentes que los actuales. O también cabría preguntarse qué se quedó en el camino, ¿no? Que si se cayó o que si se destruyó y por qué casi siempre encontramos centros ceremoniales. ¿Será porque esos se respetaron? ¿Será porque esos estaban construidos con mejores materiales o estaban construidos para esa idea de posteridad que se tenía en otras culturas? Sí, efectivamente. Bueno, en Mesoamérica se tenía la costumbre de ir renovando estos monumentos. Es como una cebolla que se va cubriendo con otra capa, con otro edificio. El ejemplo más claro lo tenemos en el Templo Mayor de México Tenochtitlan, donde hay diferentes etapas. Esto también le permite esa resistencia, porque se van confinando espacios, se van creando, digamos que como frentes que van resistiendo los movimientos. Sí. Obviamente, en ese sentido, sí se buscaba trascender en el tiempo a través de esta renovación periódica de estos edificios. ¿Y qué se espera? Ya para ir también redondeando un poco esta conversación, ¿qué pase en los próximos años? ¿Qué otros hallazgos, qué nuevas discusiones se van a dar alrededor de todas estas zonas arqueológicas? Bueno, es muy importante esta pregunta, porque la riqueza de arqueológica en México es impresionante. Es impresionante, sí. Sí, nosotros decimos de broma los arqueólogos que del Bravo al Suchiate, México es un Tepalcate. Ay. Entonces, tenemos registradas más de 50,000 sitios arqueológicos. Ajá. De todos los tamaños, condiciones monumentales, pequeñas habitaciones, y de ellos tenemos abiertos a la visita pública 189. Seguramente somos de los países con mayor número de zonas arqueológicas abiertas al público. Entonces, vamos a seguir explorando, vamos a seguir abriendo estos espacios que tiene finalmente un beneficio público,
una idea de educación, de buscar nuestras raíces y nuestra propia identidad. En ese sentido, bueno, siempre buscamos ser muy respetuosos y garantizar sobre todo que las zonas arqueológicas que se abren al público y aquellos espacios que se siguen explorando, como en Teotihuacán, siempre se busca el respeto al patrimonio y garantizar su preservación hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones. Pedro Francisco Sánchez, coordinador nacional de arqueología del INAH, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra para seguir apoyándolos. Claro que sí, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta Música luego. Para los que nos escuchan y están siguiendo la curaduría de Gastón García Marinosi. ¿Cuál sigue? Que andamos de cumpleaños. Sí, Perola Negra de Gal Costa, que canta junto al recientemente fallecido Luis Melodía, que es uno de los autores clásicos. Es una versión preciosa de su disco acústico, según Gastón García Marinosi. El disco. Qué bueno que te deslindas. El disco. Ay, bueno, hay a quienes les ha gustado y hay a quienes no. Aquí es que es el disco de 1997 y justamente esta mañana hablamos que esta curaduría de Gal Costa es una perla en este recorrido que ha hecho a través de la música de María Bethânia, de Gilberto Gil, de Jobim, de Caetano Veloso, de Elis Regina, un recorrido que podrá encontrar en las descargas de Radio UNAM, en la curaduría de Gastón García Marinosi en Primer Movimiento. Vamos a escucharla. Passar pelo que estou passando, tente apagar este teu novo engano, tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranje algum sangue, escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre teu novo canto. Escreva num quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender. Mi nombre es María del Carmen Ramos Nava y me dedico a proporcionar servicios en tecnologías de realidad virtual y gráficos computacionales 3D interactivos. Es importante que en la UNAM se tenga al grupo de expertos que pueda facilitar que la comunidad pueda hacer uso de esta tecnología. Fuimos pioneros en esta tecnología, fue abrir nuevos caminos, conocer, saber qué es lo que los universitarios podían hacer. A mí la UNAM me ha dado todas las oportunidades para poder poner en concreto los proyectos que yo imaginaba, que yo soñaba que podíamos hacer con estas tecnologías. Y en la UNAM encontré este universo donde todo es posible. Yo soy Jerónimo Reyes Santiago, soy biólogo, soy el encargado de la Colección Nacional de la familia Crasulaceae, que son este grupo de plantas que crece en las zonas donde llueve poco, ahorradoras de agua, y me he especializado en hacer viajes de exploración para conseguirla y tener la colección más grande que se conoce en el mundo en este sitio. Para mí, la Universidad Nacional Autónoma de México significa la vida, significa que me ha abierto los ojos de ver otro mundo. Llegué a la Ciudad de México sin hablar español, no conozco un indígena que hable un idioma y que haya estudiado
plantas. Y gracias a la Universidad Nacional he podido viajar como nunca en mi vida, me he divertido estudiando plantas, he podido describir plantas, he podido ceder a sitios que jamás hubiera soñado. Entonces la universidad es mi casa, lo que hago aquí es la pasión, lo que hago es proyecto de vida. La universidad es prácticamente la llave del éxito de este país. Esa es la casa donde más se puede obtener conocimiento y crear conocimiento y transmitir, compartir los conocimientos generados en el país. Es lo que me hace sentir orgulloso, me hace sentir importante para el país y eso se lo debo a la Universidad Nacional. Baby, te amo, nem sei se te amo. Oh, baby, baby. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby. Oh, baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, meu amor. Tudo em volta está de certo, tudo certo. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional. Hace casi 2 semanas, el huracán Irma devastó la infraestructura de Puerto Rico y provocó la muerte de 16 personas. Irma golpeó a la isla con vientos que superaron los 200 kilómetros por hora y con lluvias que provocaron el desbordamiento de ríos e inundaciones. Se reporta la carencia de alimentos y combustible y hasta el momento solamente el 5% de la población ha recuperado la electricidad, la telefonía fija ya funciona con normalidad y únicamente el 30% de los usuarios de telefonía móvil ha recuperado el servicio. Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, confió en que la visita del presidente Donald Trump, prevista para este martes, multiplique la ayuda. Rosselló consideró que el estatus de la isla como Estado libre asociado a Estados Unidos pone en desventaja a sus 3.5 millones de residentes. Y bueno, esto no tendría nada que ver con la pésima actuación que ha tenido Donald Trump frente al asunto de Puerto Rico. Y sí, justamente eso, ha sido profundamente criticado por estas acciones. El mandatario ha dicho que los políticos de la isla quieren que todo se haga por ellos. Eso fue lo que dijo. En su cuenta de Twitter recordó que a pesar de la catástrofe, Puerto Rico tiene una deuda, ven nomás, de 73,000 millones de dólares con Wall Street y los bancos que tendrá que asumir. Y pues como eso es mucho más importante que las vidas y que las familias y que las casas. Y que ese niño que salió en los medios diciendo, ¿por qué no deja usted de tuitear y nos viene a ayudar? ¿No? Que sonó como el tome una pala y venga a hacer algo, no sé a qué presidente de la República Mexicana. Pero bueno, muchas cosas que han pasado. Pues vamos a tener a la doctora Angélica López Plaza para responder algunos de los temas de estatus de la isla frente a Estados Unidos y la exacerbación de esta situación frente al desastre que ha ocurrido hace algunos días. Doctora Angélica López, mucho gusto. Muchas gracias por esta conversación. Muy buenos días a toda la radio audiencia de Primer Movimiento. Buenos días. Quizá antes de empezar a hablar de lo que ha ocurrido en los últimos días, Angélica, sería importante recordar un poco cómo es esta relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico y por qué es tan significativa y tan importante para las consecuencias que tendrá un evento como este.
Sí, perfecto. Pues como sabemos todos, Puerto Rico actualmente es una colonia, ¿no?, de Estados Unidos. El estatus político de Puerto Rico es Estado libre asociado, ¿no? La incongruencia más grande. Y estas relaciones que hemos mantenido históricamente, ¿no?, en términos políticos con Estados Unidos, pues se ven de esta forma unilateral, ¿no? Somos colonia y por lo tanto pues estamos sujetos a todas las leyes y a todas las reglamentaciones que Estados Unidos quiera implementar en Puerto Rico, ¿no? Entonces este estatus y este estatus político que enfrentamos de 1898 con la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, lo hemos reflejado ahora muy puntualmente en la situación del huracán María, ¿no? El desastre natural que ha provocado María en toda la sociedad de Puerto Rico, ¿no? La escasez de alimentos, la escasez de agua potable, la deficiencia de todas las torres de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿no? La escasez, todas esas necesidades que la población está pasando, ¿no? Y cómo los políticos, distintos políticos, ¿no?, de distintos sectores ideológicos han reaccionado a las políticas de Donald Trump. Claro, es una situación complicada en la que es y no es parte de Estados Unidos y sin embargo hay un vínculo fuertísimo, doctora. Claro, así es. O sea, es innegable que pese a que somos colonia, hay un vínculo, ¿no? O sea, una gran parte, aproximadamente 2 millones de puertorriqueños viven en Estados Unidos. Tenemos un vínculo estrecho en términos culturales, ¿no? Hay un vínculo, pero sí que es muy cierto que en términos políticos la relación ha sido muy ríspida, ¿no? Entonces, en este momento es donde Puerto Rico tiene que situarse y tiene que demandar lo que es justo, ¿no? Porque se nos ha tratado casi como una infantilización del sujeto colonial, ¿no? Entonces, en lugar de establecer un diálogo responsable, ¿no?, de tú a tú, de cómo ayudar, cómo solucionar todos estos problemas, pues se ha ido a una vertiente de pues insultos, de, bueno, ya los famosos tweets de Donald Trump. Entonces, sí es importante retomar, ¿no?, y darle, pues eso, la importancia de esta visita a Donald Trump que va a hacer hoy a Puerto Rico, ¿no? Va a estar solamente 5 horas en Puerto Rico, lo cual es muy poco, ¿no?, para toda la magnitud, y prácticamente va a estar en la base militar Muñiz en la zona de Carolina, o sea que no va a ser realmente un recorrido puntual por las zonas más afectadas, pero creo que la visita podríamos tomarla como un momento importante para la visibilidad de Puerto Rico, ¿no? La visibilidad de Puerto Rico tanto en el mapa geopolítico como en el mapa geográfico a nivel internacional y nacional. Por muchos años hemos sido invisibles para Estados Unidos, ¿no? Hemos sido como el patio trasero. Entonces es importante, ¿no?, retomar esta visita en ese sentido político, ¿no?, y demandar lo que sería justo, ¿no?, e incluso tratar de establecer algún proyecto de inyección económica, ¿no?, pensando sobre todo que tenemos una deuda, como bien decían, multimillonaria. Entonces es importante tratar de establecer cuáles van a ser las medidas y que sean medidas eficaces. Esto también se enmarca en una discusión sobre la necesidad que tiene Puerto Rico, la exigencia que tiene Puerto Rico o ciertos sectores dentro de Puerto Rico de ser reconocidos como un estado más. No es, digamos, es algo de lo que hemos hablado desde hace varios meses. Y esto se exacerba, digamos, esta discusión también se hace presente en este momento de crisis. Hay fuertes discusiones entre, por ejemplo, la gobernadora de San Juan y el propio presidente Trump. Hay una toma de postura de Puerto Rico. ¿A dónde puede llevar esto? Bueno, en términos del referéndum, bueno, se hizo un referéndum en junio de 2017, ¿no? Y como sabrán, la respuesta, digamos, oficial, entre comillas, porque no toda la población participó, pero el resultado final del referéndum fue que sí querían, Puerto Rico quería ser Estado. ¿Qué pasa? Estados Unidos, Donald Trump particularmente nunca se involucró en su campaña presidencial con las posturas políticas y con Puerto Rico particularmente. Nunca hizo una visita ni se involucró, solamente en una ocasión hizo un pronunciamiento
en donde comentaba que si Puerto Rico establecía bajo un referéndum que querían ser Estado del Estado 51, pues se iba a viabilizar, ¿no?, esa posibilidad. Eso realmente no creo que suceda, porque Donald Trump no tiene interés, o sea, Estados Unidos en términos generales no tiene interés de que Puerto Rico, por las implicaciones políticas, económicas, etcétera, que esto conllevaría, no tienen interés de que Puerto Rico sea un Estado más. Por otra parte, varios sectores de la izquierda en Puerto Rico han intentado en muchísimas ocasiones, ¿no?, en el capítulo de la ONU que tenemos sobre la descolonización de Puerto Rico, llevar a cabo la descolonización de la isla, ¿no?, porque es un derecho internacional que tenemos, pero eso tampoco se ha viabilizado. Entonces, quedamos otra vez en este estado colonial en donde se hacen forcejeos, ¿no? Por un lado, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, le exige al presidente, ¿no?, una respuesta más eficaz, no una respuesta inadecuada como lo ha hecho hasta el momento, mientras que el gobernador, que digamos es del área de los republicanos, pues no está muy alineado con la ideología y con todas las políticas de Donald Trump. Entonces, incluso en términos internos hay un forcejeo político, ¿no?, entre diversos sectores de la política puertorriqueña. ¿Y qué se espera de esta visita de Donald Trump? O sea, ya decía que no hay mucha posibilidad para albergar muchas esperanzas, puesto que va a estar 5 horas y no en las zonas más gravemente dañadas. Bueno, las implicaciones yo creo que van bien más en términos internacionales, ¿no? Porque a raíz de la visita de Donald Trump, pues los ojos del mundo están puestos en Puerto Rico. Y yo creo que en ese sentido deberíamos aprovechar esa visita para a nivel internacional dejarnos ver, ¿no? Y utilizo mucho el término de Eduardo Lalo, este escritor puertorriqueño, la visibilidad, ¿no? En contraparte con la invisibilidad, ¿no? Es el momento de dejarnos ver. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí tendríamos ganancias. Implicaciones a largo plazo, no lo sé, porque son 5 horas y casi es como una cuestión mediática. O sea, en 5 horas un presidente no puede hacer mucho, ¿no? Y no puede dialogar lo que quisiera quizás el gobernador para proyectos a mediano y largo plazo. Pero sí que en términos internacionales es importante, ¿no? O sea, tenemos como la voz en este momento. Así que esas 5 horas sí creo que debemos aprovecharlas. México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que se está revisando, pero en el caso de Puerto Rico no puede acogerse, por ejemplo, a elementos que pueden salvar momentáneamente la economía de un país, como la devaluación, el control de importaciones, acogerse a la quiebra en el caso de la negociación de la deuda. ¿Qué pasa? ¿Hay manera de que no solo se integre como un Estado 51, sino que piense en deslindarse de Estados Unidos? Desde 2010 hay cerca de 50,000 bajas en la población que emigra hacia Estados Unidos, que pueden colocarse en cualquier estado de la Unión Americana sin ningún problema. La literatura, la ciencia, el pensamiento de Puerto Rico se ha visto disminuido si uno lo compara con la década de los 70, de los 80. Claro, claro. O sea, yo creo que estamos en un momento decisivo, ¿no? Las crisis siempre sacan lo mejor del ser humano en términos críticos, en términos creativos. Entonces, yo creo que el paso del huracán María por Puerto Rico y toda la devastación que ha causado, las muertes, la necesidad, la escasez, nos va a facilitar, ¿no?, irónicamente, esa reflexión crítica, ¿no?, que en términos políticos la población debe hacer. ¿Por qué? Porque es el momento decisivo. Como bien dice, un dato aproximado es que 100,000 boricuas lleguen a la Florida. Entonces, si lo vemos a mediano y corto plazo, Puerto Rico va a sufrir una crisis mayor si no se trata de retener la gente en la isla, si no se reactiva la economía. Entonces, es el momento, yo creo que adecuado para tener una reflexión crítica en términos políticos, toda la población, no solamente los políticos, ¿no? Y en esto quiero hacer hincapié, las comunidades, distintas comunidades se han organizado a nivel isla para apoyar a la gente que ha perdido sus casas, para apoyar a los que han quedado desprotegidos, e incluso han hecho reflexiones también políticas, porque otra vez es el momento para retomar las riendas del país. No creo que lleguemos a ser Estado 51 en un futuro próximo. No, porque la situación no está prevista, pero sí creo que debemos exigir entonces que se nos den ciertas libertades, ¿no? O sea, lo hemos hecho a nivel en el capítulo de la ONU,
¿no? Por muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que se nos debe escuchar. Eso por una parte. Y por otra, por ejemplo, la ley de cabotaje que fue eximida, ¿no? Para abrir el paso marítimo a otras embarcaciones que no fuesen de bandera estadounidense, muestra, es un ejemplo más, pone de manifiesto la incapacidad de tener una colonia, ¿no? O sea, ante un desastre, pues efectivamente tienes que eximir a la isla de la ley de cabotaje, ¿no? Que se propuso en 1917, y desde 1917 solamente nosotros podemos comercializar con barcos estadounidenses, ¿no? Que lleguen a la isla. Entonces, el desastre pone de manifiesto la incapacidad, o sea, de tener una colonia. ¿Por qué? Porque tienes que comenzar a abrir fronteras, porque no puedes mantenernos aislados, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de reflexión crítica, el momento de reflexión política y de que la gente, la población tome las riendas, no solamente dejarle todo al político, no, que la población salga a la calle y exija. Y creo que sería interesante para también continuar con esta reflexión, doctora Angélica López Plaza, justamente hablar de esta población y de la idea que tiene Puerto Rico y la población de Puerto Rico de sí misma, pensando en este concepto de la visibilidad. La condición de colonia no es algo sencillo, lo sabemos en México y lo sabemos en América Latina y en el Caribe demasiado bien. No es sencillo salir de una condición, digamos, emocional, una identidad de colonia. ¿Cómo está esto en Puerto Rico? ¿Cómo se siente Puerto Rico frente a Estados Unidos y frente al resto del mundo? ¿Y por qué esta idea de la invisibilidad y cómo se junta con la idea colonial? Sí, pues es un término que yo creo que describe muy bien, ¿no? Como acabas de mencionar, la situación, digamos, política de muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y en el caso de Puerto Rico particularmente, la invisibilidad es un término que no solamente lo llevamos en términos ideológicos, ¿no? Sino en términos de nuestra identidad cultural. O sea, siempre hemos tenido que ir a contracorriente, ¿no? La literatura puertorriqueña, por ejemplo, tiene muchísimos ejemplos, ha dado muchísimos ejemplos de cómo el sujeto colonial que hemos sido impregna en todas las áreas del arte, ¿no? Entonces, ese juego de invisibilidad y visibilidad al que te aludía anteriormente es el necesario ahora, ¿no? O sea, ahora que de momento todo prácticamente el mundo completo se ha volcado a mirar a Puerto Rico, la situación, pues ese momento de visibilidad es el que debemos ganar, ¿no? La invisibilidad es un concepto que ha trabajado muchísimo Eduardo Lalo, es un concepto al que se alude un sujeto que no encuentra un lugar, ¿no? Y entonces, en términos de Puerto Rico, pues los puertorriqueños, la identidad puertorriqueña sí está muy arraigada, pero ante el mundo hemos tenido que luchar siempre, ¿no? Hemos tenido que ir a contracorriente para que se nos vea y no solamente como, colonia, no, somos una isla que tiene una identidad, que tiene una bandera, que tiene un himno, que tiene cultura. Entonces ahí es donde siempre hemos estado en esa pelea por la visibilidad, ¿no? Ante el mundo, ¿no? Versus Estados Unidos, que en muchísimos casos nos ha tratado de infantilizar, ¿no? Pues ese sujeto colonial que no sabe trabajar, ese sujeto colonial que le tienen que dar todo, a ese sujeto colonial que hay que vigilar, ¿no? Incluso ahora Estados Unidos, entre las ayudas que ha enviado muchísimas policías militares, entonces también hay toda una polémica de la militancia que ahora mismo hay en Puerto Rico, ¿no? Entonces, claro. O sea, es ese juego de poder y no solo ser un país colonial, como te digo, o sea, cuando salimos de Puerto Rico a diferentes países y llevamos nuestro pasaporte, ahí comienza nuestra disyuntiva, ¿no? Porque nos dicen, bueno, usted es puertorriqueño, pero su pasaporte dice US Citizen. Exacto. Entonces ahí comienza nuestro forceje identitario, ¿no? Entonces, otra vez lo comento, ¿no? Creo que es el momento para que Puerto Rico se una, toda la población, y lo están haciendo, ¿no? Hay diferentes iniciativas que no solo están dando ayuda a los que perdieron sus cosas, sino también dando talleres, ¿no? De capacitación, talleres políticos, siempre se ha hecho, para que las personas comiencen a reflexionar, ¿no? Y se detengan a reflexionar sobre las implicaciones que la reconstrucción
Claro, porque es algo en lo que sobre lo que se reflexiona poco, sobre todo en otros países, pero ustedes son al mismo tiempo caribeños y latinoamericanos, pero también son estadounidenses, y entonces están de alguna manera en medio de dos fuegos. Así es, o sea, siempre nos ha tocado, ¿no? Entonces, las crisis son trascendentales por eso, porque es el momento en que la persona, la comunidad, la sociedad se detiene ante la posibilidad de avanzar, ¿no? En este caso por el desastre natural. Y eso hace que las comunidades se reúnan, eso hace que la sociedad se reúna, ¿no? Que se en distintos puntos de encuentro, igual que en México. A mí me ha impresionado muchísimo con todo lo del sismo, cómo la población se volcó a ayudar al prójimo sin esperar que el gobierno decidiera enviar o hacer, ¿no? Y la población se volcó inmediatamente. Entonces son esos momentos los que hacen que las personas hagan una reflexión, se detengan a reflexionar y a repensar hacia dónde quiere que su país vaya, ¿no? En el caso de México, los mexicanos se han volcado y se han dado cuenta del poder que tiene una sociedad, o sea, independientemente de la política que esté vigente, ¿no? El poder de ese gobierno que esté vigente, el poder que tiene una sociedad cuando toda la sociedad se une, ¿no? Entonces es lo mismo en el caso de Puerto Rico. Este desastre natural ha hecho que la sociedad se detenga a reflexionar. Eso es lo importante y quizás lo positivo de toda esta angustia, ¿no? Cuando la sociedad se detiene a reflexionar, se hace una serie de preguntas, pero también hay muchas preguntas ausentes. ¿Qué preguntas le falta hacerse a la sociedad puertorriqueña y a las autoridades puertorriqueñas? Y a la sociedad estadounidense también. Sobre todo. Bueno, la sociedad estadounidense es complicada, ¿no? Porque en ese sentido... Hay como 1000 preguntas que se tendrían que estar haciendo. Sí, o sea, es muy complicado, ¿no? El pensamiento de Estados Unidos hacia Puerto Rico es complicado, porque quizás la gran mayoría la refleja lamentablemente Donald Trump cuando dice que son unos vagos, que no saben trabajar, que no... Entonces ese es el pensamiento erróneo, ¿no? Incluso la población que está en Puerto Rico que está en Estados Unidos podría dar muchísimos ejemplos, ¿no? De gente honrada que trabaja, ¿no? Entonces la mentalidad del estadounidense hacia Puerto Rico pues ya sería un tema aparte, pero en el caso de Puerto Rico muchísimas preguntas también, hacia dónde queremos ir, cómo nos vemos en un mediano o corto plazo, qué debemos hacer para llegar a esa meta, qué hemos hecho mal, ¿no? Porque incluso en muchísimas ocasiones se han hecho referéndum, o sea, los referéndum es el pan nuestro de cada día, cada tantos años se hace un referéndum, pero nunca el resultado se respeta, ¿no? Entonces, ¿qué falta, no, en términos de la sociedad y la política para que realmente Puerto Rico sea respetado, ¿no? En términos internacionales. Entonces, son muchísimas las preguntas y yo creo que muchas tienen que salir de la sociedad, ¿no? O sea, no necesariamente el gobierno es el vehículo, ¿no? Pero la sociedad es la que tiene que dictaminar y trabajar y encaminarse. Claro. Y el gobierno pues será el vehículo para llegar a eso, pero sí, o sea, es el momento de preguntas, de reflexiones y de miradas a corto y largo plazo, claro, ¿no? Desde cosas tan sencillas como el tendido eléctrico, eso ha sido un caos, o sea, la isla a las 9 de la noche ya hay toque de queda porque está completamente oscura, que bueno, eso es otro tema que se puede discutir si es viable o no y cómo la población lo ha tomado, ¿no? El toque de queda, que es de 9 de la noche a 5 de la mañana. Pero ese toque de queda es a raíz de estos desastres naturales o es de siempre, pues. No, es a raíz del desastre natural, a raíz del paso del huracán María y la consecuencia de que todo el sistema de energía eléctrica se colapsó, pues entonces el gobierno decidió delimitar, ¿no?, este toque de queda. La población, alguna población, un sector dice, bueno, es muy responsable porque ya a partir de las 9 de la noche está todo oscuro, entonces por precaución pues está bien, pero otro sector pues piensa que no, que también es como un medio para mantener a la gente en su casa aislada, ¿no? Entonces hay toda una polémica en torno al toque de queda, pero al ejemplo que iba es, por ejemplo, todo el alumbrado pues trabaja con diésel, entonces repensar. Hay en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, un grupo de jóvenes que propuso hace muchísimo tiempo
postes de alumbrado para las carreteras son energía solar, se utiliza energía solar. Entonces, retomar ese tipo de proyectos yo creo que también es importante. O sea, cuando hablo de repensar el camino hacia dónde va Puerto Rico, es desde lo puntual hasta lo ideológico. Lo puntual sería eso, por ejemplo, ahora que se tiene que reconstruir toda la energía eléctrica, pues utilizar otras vías, ¿no? Que están ahí, que incluso son proyectos ya avalados de jóvenes, ¿no? Que han investigado, y entonces utilizar esos recursos, ¿no? Es que Puerto Rico está en un momento, si me lo permites, Angélica, de cambiar las cosas para todos, de darnos una lección de cómo se puede actuar en un momento tan difícil y cómo se puede reconfigurar de mil y un maneras, desde políticas públicas, desde urbanización. Hay tanto que se puede hacer. En realidad, a partir de este momento tan difícil puede salir algo encomiable. Exactamente, Sí. Entonces a eso me refiero, ¿no? El repensar lo puntual, el repensar lo cotidiano, el repensar dónde vas a construir tu casa, si es una zona de alto riesgo, no le puedes dar permiso para que construya ahí, no lo puedes hacer, ¿no? Desde esas cosas puntuales cotidianas hasta los aspectos más filosóficos del pensar, ¿no? Incluso la mirada de Puerto Rico hacia Latinoamérica y hacia el Caribe, ¿no? O sea, reflexionar sobre esa mirada y no necesariamente mirar siempre hacia el norte, ¿no? O sea, también estamos en un entorno, como dices, latinoamericano, repensar cómo otros países pueden ayudarnos, pueden aportar, eso también es importante. Con supuesto. ¿Y cómo podemos ayudar los países latinoamericanos? ¿Cómo podemos sentirlos parte de nosotros? Creo que esa ha sido parte de la discusión con Puerto Rico, ¿no? Esto de lo que hablábamos antes, ustedes no terminan de ser nuestros porque su pasaporte dice US Citizen. Claro, mira, hay distintos foros, ¿no? O sea, por ejemplo, en un grupo de investigación al cual pertenezco, estábamos de hecho organizando unas jornadas entre México y Puerto Rico que íbamos a celebrar en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, el 11, 12 y 13 de octubre, con la idea principalmente de vincular, de establecer redes, de establecer puentes, de establecer diálogos. Desde la academia se puede hacer muchísimo, ¿no? Los académicos tenemos esa responsabilidad, ¿no? De dialogar sobre distintos puntos políticos, literarios, científicos, ¿no? Entonces, esos puntos de encuentro yo creo que son importantes porque crean redes, crean puentes que a largo plazo pueden ser útiles tanto para un país como para el otro, ¿no? Entonces, seguir fomentando el diálogo académico, seguir fomentando espacios como este, ¿no? Sí. Seguir fomentando la discusión, porque siempre aprendemos de ella. Ha sido un gusto escucharte, Angélica López Plaza. Si te parece bien, hablemos pronto, porque se van a quedar muchas preguntas nuevas y muchas reflexiones que tendremos que hacer juntas. Claro que sí, un placer. Gracias. Y bueno, buen día. Un gran abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bye. Quédense con nosotros porque todavía tenemos mucho que platicar aquí en Primer Movimiento. Tenemos toda una hora completa de más discusiones, de mesas, de números, de poemas. Así que por lo pronto los vamos a ir dejando con una pieza de la curaduría de Gastón García Marinosi. La quinta, ya llevamos 5. Iba a estar bueno, ¿no? 4. ¿Llevamos 4? ¿Llevamos 3? A ver, venga, vámonos con la quinta. Vamos a adelantarnos con la quinta. Nada más, posteriormente, en este 2017, Gal Costa se juntó con Gilberto Gil y Nando Reis para hacer el espectáculo full de ases, como se diría en el póker, que es en esos momentos uno de los espectáculos más importantes en el país. Y la canción, posteriormente, Lately, pertenece a Stevie Wonder, y aquí oímos una grabación en vivo en Río de Janeiro. Vamos a oírla de este canal que reproduce tantas canciones, que es YouTube. Ándele. Lately I have had the strangest feeling, with no vivid reason here to find, yet the thought of losing you's been hanging around my mind. Far more frequently you're wearing perfume, with you say no special place to go. But when I ask you, you'll be coming back soon. You don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes, hope my premonition misses, but what I really feel
my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. Cause this time could mean Sinto quando alguém te interessa, mesmo quando finges que não vês. Se desapareces numa festa, eu já sei. Não te quero ouvir falar do tempo, se eu só pergunto onde vais. Mas se quiser saber se voltas logo, you don't know nada mais. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Dessa vez doeu demais. Amanhã será jamais. Onde a gente vai, tem uns amigos que você precisa visitar. Se não sou feliz, são só ciúmes, nada mais. Mais de uma vez flagrei seus lábios na intenção do nome de outro alguém. Mas se quiser saber o que eles calam, você diz tudo bem. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Dessa vez doeu. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión. Ancas de rana intrépida.
Son las 9 de la mañana con 4 minutos y ahora sí hemos entrado con 4 minutos en punto a las 7, a las 8 y a las 9 de este 3 de octubre aquí en TV UNAM, en Radio UNAM. Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ya vi que ya me quitaron todas las cosas que sonaban hace rato. Los siguientes que me van a amarrar las manos. Y así nos vamos a ir yendo. Buenos días, querido Miguel Ángel Quemain. Hola, Lisa, buenos días. Oigan, fuera del aire estábamos hablando un poco de la infancia, de cómo los niños nos ayudan a restaurarnos y a reconciliarnos con la realidad. Y también de cine de terror, porque no están para saberlo, pero Juana Inés vio It. ¿A poco no? ¿Te gustó o no te gustó, sí, Juana contra Inés? todos mis pronósticos fui a ver It. No solo, o sea, contra todos mis pronósticos la fui a ver porque no estaban dentro de mis planes, porque yo no soy una persona que consuma ese tipo de manifestaciones. Yo veo México de mis recuerdos, que si que si las de Hughes, que si otras cosas, ¿no? Tizoc. No, fíjate bueno, que hace sí. mucho que no la veo. Pero pues sí la vi en su momento, pero bueno, da igual. Creo que sí, es, está buena, digamos, está es buena. un género al que yo no accedo con demasiada frecuencia y creo que está bien hecho. O sea, digamos, desde mi punto de vista absolutamente de fuera, no conozco nada de Stephen King, nunca lo he leído, no conozco la película original de It. O bueno, la anterior versión cinematográfica del texto de Stephen King, pero creo que está bien hecha y invita a una reflexión. Vi dos películas absolutamente de consumo masivo, o de aquello que llaman el mainstream. El mainstream. En otras estaciones de radio, pero y una es Kingsman y otra es It. Y en Kingsman lo que hay es una reflexión sobre qué hacer con los adictos. Este problema del que hemos hablado varias veces, de la adicción como un problema de seguridad y no un problema de salud. Uh-huh. Y hay un momento en el que el presidente de los Estados Unidos dice, bueno, pues que se mueran, total son adictos, es un problema menos. Y que es una discusión que se está dando y es un argumento que está puesto sobre la mesa de diferentes maneras en un momento en el que Estados Unidos literalmente se está muriendo de adicción, con todos los problemas con su adicción a los opiáceos, y a la cual habría que volver, porque es un argumento que regresa una vez tras otra, ¿no? Son adictos, no los ayudes. Esto mismo fue la discusión de hace un par de años en Rusia, cuando aparece la droga Crocodile, y que justamente aparece en las zonas más marginadas de Rusia, y el gobierno dice... Yo no tengo por qué. En Estados Unidos se da esta discusión, en México esta discusión se da todos los días. Y esta discusión tiene que ver con la capacidad que tienen las sociedades de dejar empobrecerse espiritualmente a sus sociedades. Digamos, los temas de anorexia, de bulimia, de imagen corporal, de ambiciones, de expectativas que no se cumplen, de promesas de eternidad, de salud eterna, frente a industrias del tabaquismo, del alcohol, que progresan de una manera... enorme, provoca una enorme decepción, una enorme depresión. Bueno, si el sistema de salud nos margina, ajá, ¿qué respuestas estamos esperando? Sí. Hay mucho que discutir, y precisamente pensando en It, más allá de si nos gusta o no que nos espanten. Stephen King es un gran autor y creo que lo bonito de esta película es que se puede ver sin conocer nada del material anterior, o se puede ver y comparar, y son relatos completamente distintos. ¿Pero está armada como relato, o sea, está armada como cuentos separados? No, y habrá ¿O es una novela que corre al principio? Hay que leer la novela It de Stephen King. Pues yo creo que sí vale mucho la pena para encontrar estos tratamientos del mal y cómo va tratando de... En la novela, por supuesto, sí es una suerte de flashback, entonces es muy conveniente para el autor mismo ir tratando de reconstruir la realidad desde no recuerdo bien qué fue lo que me pasó, pero en realidad eso es algo que Stephen King hace en todas sus novelas, lo hace en Cementerio de Mascotas, lo hace también cuando habla de adicciones en Doctor Sueño, cuando habla en El Resplandor. Es un autor que cuando escribe bien lo hace muy bien, y cuando no lo hace muy mal, cuando no, pues. porque tiene como 700,000 libros, pero yo creo que vale muchísimo el placer acercarse a un género como este por el experimento literario. Si uno no es fanático del terror, hay escenas que pueden gustar o no. A Vania Nuche no le gustó, por ejemplo, dice que fuchi. De manera muy enfática está, qué bueno que ya no hay cámaras. A ver si la cámara gira. De manera muy enfática está manifestando que lo suyo no fue esa película. No le vamos a decir a Stephen King, Vania, porque va a tener una cosa... Hay quienes recurren a los libros de terror para reconciliarse, para purificarse, que es lo que se dice de la literatura de horror. Hay quienes recurren a novelas históricas, hay quienes recurren a ensayos y, por supuesto, habrá quienes recurran a poesía necesaria.
Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Llegó el momento de poesía necesaria, Juan Inés. Llegó el momento de poesía necesaria, como bien dice Juan Stack, y busqué poesía de Puerto Rico y encontré Los poetas necesitamos más palabras, de Aisha Ardín. Necesitamos las palabras como pertrechos, como fusiles al hombro para matar pesadillas. ¿Cómo lograr el requilorio si no podemos inventarlas? Es que necesitamos más palabras que las que dicen en el noticiero de las 6 para nombrar el hambre del alma y la resequedad de la dejadez. Guerra, democracia, colonia. Escribirlas todas con letras minúsculas y de alguna manera mezclarlas y dejarlas morir, las que sobran, las que son débiles, las que están pasé. Y mientras buscamos palabras en el armatoste de la lengua, más vale que tengamos algo que decir. Algún relato de la melancolía, un sufrimiento desesperado, un ímpetu volcánico de lucha, indignación o vergüenza. Que las palabras no servirían de nada si los poetas acementamos el corazón. Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. Actualmente el Fondo de Desastres Naturales cuenta con 9,000 millones de pesos. El gobierno federal propuso asignar en el 2018 más de 6,000 millones para sumar 15,000 millones de pesos. Sin embargo, el costo estimado para la etapa de reconstrucción, según cifras oficiales, es de 37,500 millones de pesos. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que es probable que para el paquete presupuestal del próximo año sean reasignados recursos a rubros y asignaturas para la reconstrucción. Los sismos de magnitud 8.2 y 7.1 registrados en septiembre dañaron 150,000 viviendas y se calcula que 250,000 personas perdieron sus hogares. Vamos a conversar sobre el proceso de reconstrucción del país desde el punto de vista económico y para ello nos acompaña el único, el inigualable familia de Primer Movimiento, Francisco Rodríguez, economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, mejor conocido como el Primo Frank. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar como siempre aquí. Buenos días, Juana Inés. Bienvenido. Francisco. Luisa, Miguel, Ángel. A ver, ¿cómo vamos a entender esto desde los números? Ya tratamos de reconstruir la situación desde la sociedad, desde las autoridades. ¿Qué ha pasado? ¿Desde dónde le vamos a entrar? Bueno, podemos empezar con los números oficiales. Como bien decía Miguel Ángel, se ha estimado, el número oficial que dio el presidente en un evento la semana pasada es que el costo de la reconstrucción va a ascender a 37,500 millones de pesos. Que en un periódico le pusieron 38, en otro 39, en dólares, pero más o menos era... Más o menos esa es la cifra y se refirió a 4 puntos específicos. Vivienda en Chiapas y Oaxaca, 6,500 millones de pesos. Vivienda en los otros estados, 10,000 millones. Infraestructura cultural, 8,000 millones. Y para la SEP, 13,000 millones. Eso nos da los 37,500 millones. Pero a mí lo que me llama la atención de ese número es que todo lo demás, infraestructura, agua potable, carreteras, puentes que se cayeron, postes todo eso no lo están considerando. Entonces pareciera que todas las demás necesidades que hay de reconstrucción van a salir ya del presupuesto que tienen las dependencias, por lo que eso nos llevaría a decir, van a tener que dejar de gastar en otras cosas y gastar en eso. Por ejemplo, el presupuesto de la SCT, si se cayó un puente en Oaxaca, pues tienen que arreglar ese puente. Entonces, lo que pensaban hacer de otra carretera o algún camino rural, etcétera, no lo van a poder hacer. Entonces, yo creo que hay un montón de dinero que no está considerado en ese monto inicial. Yo creo que va a ser mucho mayor. Pero de entrada, este monto inicial, estos 37,000 millones de pesos, ¿serían suficientes o no? ¿O es un número que ya inflaron por todos lados o no?
No lo sabemos. Es que hay una confusión muy grande porque todos estos gastos, entre comillas, extraordinarios, tendrían que caber o tendrían que haber estado contemplados desde el principio. Si viéramos solo este número de los 37,000 millones, en términos de la economía agregada, es muy poquito. Esos 37,000 millones representan 0.2% del PIB. Okay. O sea, menos de un cuarto de punto del PIB. Y si nos vamos al presupuesto, representan menos de un punto del presupuesto total del gobierno federal, representan como 0.75%. Entonces pareciera que no es un monto muy grande, pero yo creo que va a costar mucho más. De egresos y de ingresos, que bueno, es el punto 2. Sí, ahora, bueno, no, el punto 2 es del total del PIB. Como se supone que para el próximo año vamos a tener equilibrio presupuestal, los ingresos están empatando con los egresos, o sea, es más o menos lo mismo, son como 4.9 billones de pesos, o sea, sí es un monto muy importante el presupuesto y también habría que dimensionar, por ejemplo, el Banco Mundial dijo que el sismo de 85 causó pérdidas en México por 205,000 millones de pesos. Entonces ahorita estamos hablando de que el costo de la reconstrucción va a ser de 37,000, pero únicamente, si se fijan en los puntos que dijo el presidente, fue vivienda, infraestructura cultural y reconstrucción de escuelas. Sí. No está hablando de negocios que se cayeron, negocios que se perdieron, y ahí hay un punto muy importante que quisiera tocar, si quieren un poquito más adelante, que dada la estructura de nuestra economía donde casi 60% es informal, pues muchos negocios están en las casas. Exactamente. Entonces, casas que se perdieron, negocio que se perdió. Entonces, ahí todos los números que han dado de establecimientos que dejaron de operar, etcétera, pues se refieren solo a los negocios formales. Entonces, hay una parte ahí súper importante del PIB que se genera a través de la economía informal. Y de eso nadie ha hablado. Pero o sea, aquí economía informal, números. Creo que es interesante hacer la aclaración. Francisco, no es nada más vender cargadores de celular en una banqueta, que también eso forma parte de la economía y también eso se suma cuando hablan de economía informal y cuando dicen que qué bien va el empleo, porque eso se considera un empleo. Así es. Pero economía informal también puede ser. Pero la economía informal también puede ser tú y yo sentados en nuestra casa con nuestra computadora, y si perdimos esa casa y esa computadora, así es, se acabó ese empleo. O una señora que tenía una máquina de coser en su casa y cosía ropa, pues también, o sea, pero además, o sea, de la pérdida de su vivienda, pues perdió sus activos para trabajar. Entonces ahí hay algo que es muy grande y que yo creo que se está dejando o se ha dejado fuera de todas estas cifras oficiales. ¿Y tenemos esos números? Tenemos algunos números, sí. Todos son deprimentes por lo que por la cara. Poniendo. Sí, los números, digamos, bueno, el último estudio que hizo el INEGI de economía informal se refiere a la economía de 2015 y decía que la economía informal generaba el 23.6% del PIB, o sea, casi la cuarta parte. La cuarta parte del PIB se genera en la economía informal, pero en las ocupaciones es el 57%. O sea, hay mucho trabajo informal que contribuye con la cuarta parte del PIB. De esa cuarta parte del PIB, 11% corresponde a ese trabajo que se hace con activos que no pueden distinguirse de los del hogar. Por ejemplo, el de la máquina de coser. 11% de ese PIB, o sea, estamos hablando de... Cada punto del PIB son 195,000 millones de pesos. Okay. Entonces, 10 puntos del PIB, pues son 19,000 millones de pesos. O sea, es un dineral. Sí. Y entonces, eso en cuanto al número de informalidad, digamos, global. Pero además tenemos la complicación de que este sismo tuvo mayor impacto en las entidades más pobres de este país y que tienen la informalidad más alta. Por ejemplo, Chiapas, el 78% de las ocupaciones están en el sector informal. Guerrero 78%, Oaxaca 82%, Puebla 73%. Entonces estamos hablando de que además son los estados con mayor pobreza del país. Entonces doble complicación o triple.
O sea, perdieron su vivienda, perdieron sus activos para trabajar y ya eran la población más pobre de este país. Entonces, o sea, el esfuerzo y el costo que va a tener esto pues es inmenso. O sea, esos 37 mil millones de lo que se está hablando, igual es una primera cifra, ya han dicho que es preliminar, pero le falta muchísimo que tomar en cuenta ese número. A ver, ¿qué más falta? Porque también nos apunta Paco Ángeles de aquí de producción que especificó el presidente Peña Nieto que esos montos no contemplaban todavía la Ciudad de México. Sí. Primero, ¿por qué no lo contemplan? ¿No? El eterno pleito de la Ciudad de México, de tú no me tomas en cuenta, pero yo tampoco te quiero tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que no lo está contemplando porque la Ciudad de México cuenta con su propio fondo para desastres que parece tener los recursos suficientes para enfrentar los costos de la reconstrucción. Tiene 2 fondos por ahí y además en la Ciudad de México se concentra el mayor número de viviendas que sí cuentan con seguro, porque tenían un crédito hipotecario. O sea, ese número es bien bajo en México. Creo que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros decía que 8% nada más de las viviendas en la Ciudad de México contaban con un seguro para este tipo de eventos. Y es la ciudad que cuenta con con la mayor proporción de asegurados. Entonces, digamos que los seguros, también por eso se ha dicho que el impacto no va a ser tan grande para las aseguradoras, pues sí, porque poca gente está asegurada. Entonces... Sí. El Infonavit cuenta con un propio seguro también, digamos, de resarcir íntegramente la vivienda, porque el resarcimiento de viviendas que no están aseguradas se calculó en 150 mil pesos, ¿no? Que es un enganche de, no sé, de algo. Así es, que en la Ciudad de México no te alcanza prácticamente para nada, ¿no? Sí, o sea, el monto sí definitivamente es muy bajo, pero además la mayoría de los seguros lo que hacen es que le pagan la deuda al banco. O sea, por ejemplo, una casa hipotecada está asegurada en caso de que el titular del crédito, por ejemplo, fallezca o la casa se caiga y demás. El seguro le paga lo que quede por pagar del crédito al banco, pero el dueño de la casa, pues gracias, ahí está tu casa en ruinas y no pasó nada más. Entonces, también todo eso yo creo que todavía no está suficientemente bien cuantificado. A ver, primo Frank, ¿qué más datos tenemos por aquí que nos puedan servir para ir armando este panorama? Porque ya nos están empezando a llegar mensajes en redes que por supuesto hablan de la corrupción, que hablan de cómo el gobierno se va a quedar, ahora sí que 1 para ti, 2 para mí, y así empieza este asunto. Esto nos lo dijo Mark Haven, pero bueno. Bueno, el INEGI publicó el pasado 29 una encuesta sobre las afectaciones de los sismos. Hizo una encuesta telefónica, 3 días, concentrada en localidades urbanas y sacó algunos datos interesantes, pero pensemos que están orientadas al tema formal, o sea, negocios formales, y por ejemplo, pues dice que de las 8 entidades más afectadas, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, esas entidades concentran el 35% del PIB de este país. Y del total de establecimientos, que son más de 2 millones de establecimientos comerciales en esas localidades, 16% sufrió alguna afectación. Casi la mitad, 16%. 43% cerraron un día, 23% cerraron 2 días, 10% 3 días, pero 22% cerró más de 3 días. Entonces, eso también habrá que tenerlo en cuenta a la hora de medir la afectación. Porque las afectaciones en un evento catastrófico como este, digamos que se dividen en 2 partes. Lo que se deja de producir, lo que deja la gente de ganar, pero también lo que pierde en riqueza, lo que pierde en activos. Entonces, sus activos pues, es con lo que iba a producir los próximos años, ¿no? Entonces, si se perdió eso, pues eso se va a dejar de producir. Entonces, ahí hay 2 costos. Lo que voy a dejar de producir, más pues mi activo que perdí, la riqueza que perdí. Entonces, como que todos estos costos de los que se ha hablado es cuánto va a costar reconstruir, pero no están tomando en cuenta pues todo lo que se va a dejar de producir. Muchos dicen, pero es que en la etapa de reconstrucción pues se reactivan otras actividades, ¿no?
y entonces al final más o menos se compensa. Se reactivan otras actividades como la construcción, que siempre ha sido una empresa, una línea de trabajo transparente, la más aquí en nuestra ciudad, y donde siempre queda clarísimo dónde se va el dinero, ¿verdad? En el mundo, el Banco Mundial dice, o sea, si quieren ver dónde se presenta la mayor corrupción, dónde existe la mayor opacidad, etcétera, es en la construcción. Y es que de verdad, o sea, es muy fácil hacer trampa en las construcciones porque pues no se ven, o sea, tenemos ahora casos reportados de edificios que se cayeron aquí en Benito Juárez, donde pues resulta que las columnas eran unos mini alambrones que ni varillas tenían, ¿no? Era un ladrillo. Pero eso pues no se ve, o sea, pues tú ves el edificio y dices, pues es nuevo, yo creo que está bien hecho, si lo autorizó la delegación, pero pues ya vimos que... Hemos hablado a lo largo de estas semanas de, por ejemplo, lo que son los vicios ocultos y qué significa lo que uno tendría que atender, pero hay cosas que no vamos a poder ver, que no hay manera de que uno pueda detectar, o bueno, habrá que preguntarle también a los de las constructoras qué tipo de explicaciones nuevas se nos van a dar ahora que tengamos nuevos edificios, entre comillas. Pero bueno, entonces tenemos esta información. Pero sí, yo creo que, digo, cuando me invitaron acá para venir a platicar, sí pensé en esa parte de la informalidad, que es la que no se está tomando en cuenta. Entonces, pues cuánta gente va a necesitar mucho tiempo, uno, pues para reconstruir su vivienda, pero después para recuperar los activos con los que producía y después pues para empezar otra vez a volver a producir. Entonces yo creo que sí va a haber un impacto, igual no muy grande en el PIB, porque el PIB de México sí es muy grande. O sea, cuando vemos estos números, y también lo estaba comparando, por ejemplo, con los números que estaban publicando de las donaciones que se han hecho, que creo que ayer iban en $53 millones. 53 millones de dólares son más o menos 1,000 millones de pesos. Entonces es como menos de 2% de lo que va a costar inicialmente esta reconstrucción. Entonces también cuando dicen, pero queremos cuentas de los 53 millones que se han donado, pues, o sea, en el agregado no representan nada, o sea, no llega a 2%. Entonces, digamos que aquí hay dos temas. En el agregado pareciera que no hay un impacto mayor, pero que se lo digan al que se cayó su casa. O sea, su impacto es total, ¿sí? O sea, está en cero. Entonces, ese es el gran contraste que a veces se puede perder cuando hablamos de números muy agregados. Si es 0.2% del PIB, pues sí, o sea, en términos de PIB es muy poquito, en términos de presupuesto es muy poquito. Sí, pero ya no tengo pero cada una de las dormir personas, y no tengo dónde trabajar. Exacto. Entonces, ese es yo creo que el grave problema sobre el que se tiene que trabajar. O sea, no es solo reconstruir, es reconstruir, pero reponer los activos con los que producía, pero además estaba en un mercado informal, entonces también pues sí hay apoyos de Infonavit, de Fobiste, apoyos de secretarios de desarrollo económico de los estados, pero todos se orientan pues al que es formal. Y si tenemos 60... Al que lo dejan ser formal, ¿eh? Porque claro, también. No es una cosa sí, la formalidad... No lo decide uno. Exacto, uno de los grandes problemas para ser formal pues es el costo de ser formal, ¿no? Sí. Entonces... se ve complicado y si estos números que han dado inicialmente yo creo que se van a quedar muy cortos. Había muchas preguntas el día de ayer que discutía con algunos individuos de que ibas a estar en esta cabina, me mandaron muchísimas dudas que son probablemente las que compartimos todos. Por ejemplo, decían, a ver, ¿por qué en un momento como este suben las rentas de los departamentos y bajan los precios de la venta de departamentos? ¿Qué sería lo que estamos comprando? Y utilizaban palabras bastante espeluznantes, no tenemos por qué reproducirlo, pero sí hay por supuesto una inquietud de estas propiedades, si la perdiste por entero, pero ¿y si estabas pensando comprarlo, si estabas rentando? ¿Ahí qué pasa? Sí, en términos de números. Sí, ahorita lo que está pasando, digamos, lo que se está viendo es que las rentas están subiendo en los lugares donde no hubo grandes afectaciones, claro. Porque la gente se está moviendo, o sea, la Condesa con que te muevas una calle ya subió al doble la renta, si no me equivoco, pero... Y entonces están subiendo las rentas y los precios, que además yo creo que estaban súper inflados, por ejemplo, en la Condesa, pues ahora van a bajar de precio la gente que quiera comprar, pero igual pasó en el 85, o sea, en el 85, 10 años después, en 95, que arranca todo este boom de la Condesa, pues a todo el mundo ya se le había olvidado que esa zona había estado muy dañada, igual en la Roma,
pero yo creo que lo más trágico aquí es que hay muchas construcciones que en el 85 pues nada más les arreglaron la fachada y las vendieron como nuevas. Y si uno vivía en esas colonias, pues se da cuenta, este edificio de la esquina, y en el 85 le quitaron 4 pisos porque se iba a caer. Lo remodelaron y se vendió como nuevo y ahora se cayó, ¿no? O está muy dañado porque ya estaba afectado. Entonces, digamos, el tema de que las rentas suban, pues sí es auténticamente oferta y demanda, mayor demanda en lugares que no estuvieron afectados, está presionando las rentas. Pero así como en algún momento tú nos dijiste, la mejor manera de ahorrar en estos tiempos es en CETES, este sería el momento para los que nos escuchan de comprar, por ejemplo. Híjole, ya que van a... Bueno, yo diría que no, pero es que no lo sé. Es arriesgado, pero yo creo que muchos, o sea, los grandes inmobiliarios sí se van a lanzar a comprar propiedades ahorita, porque, bueno, a lo mejor en un mes o en 2 meses, porque las van a agarrar a muy buenos precios y pensar venderlas en 5 años cuando ya se nos olvidó lo que pasó. Sí, lo que sucede es que esta parte, por ejemplo, colonias como Polanco, Condesa, Roma, no es que se hayan olvidado de lo que pasó, sino que la población se convirtió en una población de paso, ¿no? Hay muchísimos jóvenes que vienen, muchísimas oficinas que tienen una gran población de paso, que tiraron casas, que construyeron edificios hasta de 4 o 5 plantas, que están llenos de oficinas, con maquinaria muy pesada, y que los precios en el mercado, que ya no es un mercado como cualquier otro, donde un limón cuesta tal vez más barato en Londres o Nueva York que en la Condesa, ¿no? Es real, esta parte impide también que haya una movilización ciudadana. A la gente no le importa si pasó la basura, si no pasó, si hay una fiesta, si hay ruido, si hay drogas, no le importa porque no vive ahí y está totalmente, vienen de otros países, se van a ir en 6 meses, vienen a estudiar una maestría, se la pasan en bibliotecas y solamente es un dormitorio, ¿no? Sí, hay mucha, digo, ahora se vio en estos días pasados, hay muchos extranjeros viviendo en la Condesa. Y en la Roma también, pero sí, están de paso y se fueron, los fines de semana que han pasado, esos 2 últimos fines de semana, sí, claro. Porque rentan habitaciones, la proliferación de cuartos en casas, digamos, donde vivían 2 personas tal vez de mayores de 60, 70 años que decidieron irse a un departamento más pequeño para rentar su habitación y se convirtieron en cuartos donde vivían 2 pero personas. Pero además a muchas personas de estos extranjeros, sus mismas empresas les pagan la renta y eso presiona las rentas hacia arriba porque de repente por un departamento están pidiendo 35, 40 mil pesos cuando hace 10 años en el equivalente a lo mejor costaba 5,000 pesos. Sí. O sea, un cuarto cuesta un promedio entre 4,500 y 8,000 pesos. Un cuarto. Sí. Creo que hay una parte que es interesante y que tiene que ver con lo que sucedió antes, digamos, todo aquello de lo que hemos hablado mucho contigo, Francisco, de cómo vas conformando una sociedad económicamente muy precaria, ¿no? Económica y laboralmente muy precaria, porque bueno, en redes Motif nos dice qué pasa con los jubilados, sí, justamente. Pero también tú hacías alusión a los trabajadores informales, ¿no? A quienes si nuestras viviendas se hubieran dañado, pues no tendríamos nada, porque no trabajamos en ningún lado, porque firmamos contrato cada mes, porque no tenemos antigüedad en ningún sitio, ni tenemos ningún tipo de seguridad social más que la que nos proveamos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo el mismo sistema fue construyendo un desastre económico, ¿no? O sea, se fue armando económicamente el desastre para que haya gente que hoy no tiene manera de regresar a sus trabajos. Así es. Por eso hablaban de repente que un desastre natural pues se amplifica por las políticas públicas que tiene un país, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ese gran crecimiento de la informalidad, pues ahora se amplifica ante una tragedia como esta. Porque como dices, si yo perdí mi casa y yo trabajaba con mi computadora que tenía en mi casa, pues ahora no tengo con qué trabajar. Entonces sí, el sistema ha ido creando todas estas desigualdades, porque aquí, o sea, otra vez, o sea, volvemos al tema de la desigualdad, ¿no? O sea, y por ahí alguien tuiteaba, pues la desigualdad mata. Pues sí, o sea, y lo estamos viendo, porque, o sea, ¿qué se cayeron? Pues las construcciones mal hechas
que además, por ejemplo, Xochimilco es un ejemplo claro, es autoconstrucción, entonces, pues, sin el conocimiento técnico, la gente de repente dice, pues yo aquí con estos ladrillos y este cemento y estas varillas voy a construir mi casa. Y a lo mejor su casa en un momento pues, era de un piso, no pasaba nada, pero las familias van creciendo, se van aglutinando, y entonces de repente a la casa que estuvo calculada originalmente para tener un piso, pues ahora tiene 3. Y esas son las construcciones que vemos que se cayeron mucho. O sea, mucho de autoconstrucción, pero también mucho que pues, originalmente no estaban planeadas para eso. Pero eso es resultado pues de políticas públicas que no han funcionado los últimos 30 años. ¿Por qué? Pues porque no hay oportunidades de trabajo formal, de tener acceso a créditos. Entonces las familias, como hemos visto, pues van creciendo, los hijos crecen, hacen su propia familia, pero pues vente a vivir aquí, ahorita construimos otro cuarto aquí arriba. Entonces mucho de eso es lo que pasó. Sí, comentábamos hace un momento que la población afectada en Tlalpan, las cifras oficiales son de 90,000 personas. Comentaba con Juan Inés que en 80 son 146,000 personas las que vivían ahí. Para 2010, 360,000 personas. Y así se ha aumentado la población, sobre todo en las delegaciones más rurales, que es Milpalta, Coajimalpa, donde la población es enorme y las afectaciones son altas, ¿no? Una delegación pequeña por densidad de población, como la delegación Cuauhtémoc, por ejemplo, tiene un nivel de población mucho más baja. Sí. Pero pensemos, por ejemplo, sí, lo que hay es mucha población, ¿no? Flotante. 4 millones, exactamente, es muy alta. Esta parte, ¿cómo entender esta parte? Muchas familias que tienen un desarrollo de varias generaciones de comerciantes tienen hijos profesionistas que afilian a sus padres a los servicios de salud y que tienen que son de una manera oblicua, tienen servicios de salud. ¿Cómo entender este espectro? ¿Lo contempla la estadística? Ayer le preguntábamos a Jacqueline Pechard cómo calcular fuera de los programas transversales y de las nuevas estrategias de rendición de cuentas que permiten aprovechar los presupuestos de programas amplios que no se utilizan para desastres, pero que se pueden utilizar. ¿Cómo calcular este costo del que estamos hablando ahora? El de personas que tal vez tenían planeado jubilarse a los 60 años y que ahora no van a tener que empezar de nuevo, ¿no? Personas que proyectaron tener una familia al inicio de sus 30 años y que ahora no van a tener vivienda o no van a tener trabajo. ¿Cómo medir ese costo? ¿Hay alguna manera de entenderlo? Pues, desde el punto de vista de las políticas públicas. Digamos que es algo difícil de medir porque de lo que estás hablando hay muchas dimensiones, ¿no? O sea, tenemos mediciones de empleo, tenemos número de jubilados, sabemos cuántas personas se van a jubilar en los próximos años, cuántas están trabajando, cuántas no, cuántas en el mercado informal, en el formal, pero no tenemos un ejercicio que nos permitiera reunir todo esto y decir así está la cosa. O sea, el siguiente gran ejercicio que vamos a tener de características de población pues va a ser en el censo del 2020. Y es hasta entonces donde podemos tener ahora sí la foto con todas las características de la población, de vivienda, de empleo, etcétera, ¿no? Pero es hasta el censo. Pero sí, digamos que con lo que trabajamos los economistas o los que nos dedicamos a la estadística, pues son con aproximaciones, de estar viendo pues, cuánta gente se está jubilando. Por ejemplo, ahorita los que se están jubilando, que todavía se jubilaron con el sistema de pensiones anterior, de la pensión que no era la cuenta individual, sino que era en base a las aportaciones de los nuevos que van entrando al mercado de trabajo, no les va a ir tan mal, o sea, en términos de lo que van a recibir de pensión. Pero los que nos vamos a jubilar con los nuevos esquemas, pues se está calculando que nos vamos a jubilar con la cuarta parte del último ingreso que tengamos. Pero eso es el 40% de los formales. Esto produce una desazón profunda. El otro 60% de informalidad. 9 millones no pasa son nada. 500,000 personas. Así es. Bueno, a ver, y a todo esto. 500,000 personas se van en el... De los 9 millones que hay en la ciudad, solamente 500,000 son parte de la población económicamente activa formal. O sea, no muy pocos. Está terrible. A ver, ¿dónde está el Fonden? ¿Dónde está el dinero del Fonden? De entrada, ¿qué se supone que es? ¿Qué se supone que tendría que ser? ¿Qué es en realidad? ¿Y dónde está el dinero? Bueno, el Fonden es ¿Dónde está el dinero? Es el Fondo de Desastres Naturales que administra, que lleva la Secretaría de Gobernación, para lo cual primero se tiene que emitir una declaratoria de desastre de los municipios afectados y con base en eso tienen acceso a ese fondo. Ajá. Ahora, ese fondo no es muy grande, o sea,
porque además, digamos... Porque se lo gastaron ya todo. No, de entrada no es muy grande, pero lo que tiene ahorita disponible son 9,000 millones de pesos, porque a lo largo del año ya ha gastado en temas de inundaciones, o sea, ya ese fondo ya se ha aplicado en otras contingencias. Okay. Principalmente han sido en temas de inundaciones y pérdidas por desgajamientos, etcétera. Pero entonces lo que tiene ahorita disponible para apoyar en este momento son 9,000 millones de pesos. Luego, ¿por qué nos alcanza? Pues si hacemos caso a los 37,000, sería como la cuarta parte de esa reconstrucción, ¿no? O sea, si realmente fuera si reparar las escuelas va a costar 13,000 millones, pues digamos, ya tendrías ahí 9,000 para construir las escuelas. Para la vivienda de Oaxaca y Chiapas. Exacto, que son ahí 10,000 millones. Pero luego hay otros fondos, un fondo de aportaciones para la infraestructura social que tiene Sedesol, ese tiene 26,000 millones de pesos, pero ese está... Sus reglas de operación dice que son para localidades marginadas o muy marginadas y para diferentes cosas, para construir. O sea, Condesa no. Exacto, la Condesa no le toca, pero Oaxaca y Chiapas sí. Para el resto del país, o sea, Oaxaca, Chiapas, Morelos. Xochimilco, entonces ahí Morelos. Ese fondo tiene 26,000 millones que pudieran utilizarse en este caso. Pero igual lo que va a pasar ahí es que si me gasto todos esos 26,000 en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, pues ya lo que iba yo a construir en Tlaxcala o en Guerrero o en Michoacán o en otras zonas también marginadas, pues ya no va a pasar. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Querétaro, lo de Juriquilla con las inundaciones y con todos estos asuntos, ese dinero también estaría destinado. Exacto. Entonces, pues si no lo gastamos en la reconstrucción del terremoto, pues dejamos de gastarlo en otras cosas. Hay otro fondo de reconstrucción que trae 6,000 millones, que se llama FONREC, Fondo de Reconstrucción, pero ese no lo han utilizado los estados porque más bien es una deuda que contraen con Banobras y se han quejado de que al final el crédito es caro y acaban pagando un dineral. Entonces ese tiene ahí 6,000, casi 7,000 millones de pesos. El Fondo de Desastres Naturales de la Ciudad de México, y por eso luego no en las cuentas globales no hablan de la Ciudad de México, tiene 9,400 millones de pesos. Entonces eso servirá para reconstruir algo. Puebla tiene unos seguros y por ahí está el bono catastrófico de 150 millones de dólares del Banco Mundial, que solo se podría utilizar en Chiapas y Oaxaca porque tiene una cláusula que dice solo se puede aplicar cuando la magnitud del sismo sea mayor de 8 grados. Como el del 7 de septiembre fue de 8.1, ese aplica para Chiapas y Oaxaca, pero no aplica para el del día 19, o sea, esos 150 no se podrían utilizar. Y luego la SEP tiene un fondo de 1,800 millones de pesos que pues no le alcanza para todo lo que tiene que gastar en reparación de escuelas. Ahora también llama la atención que con las escuelas pues, habían dicho que había un fondo para invertir en infraestructura y demás, y ahora nos dicen que van a necesitar no sé cuántos miles de millones para reconstruirlas, entonces pues las escuelas estaban bastante mal. Si sigue habiendo escuelas sin baño, si sigue habiendo escuelas donde los propios padres de familia son quienes realizan las obras y quienes ponen los materiales y demás, pues sí, suena complicado que puedan reconstruir si no han podido acabar de construir. Esos son los fondos que se tienen y hay otros de los que se ha estado hablando, por supuesto. ¿Tienes otro más, verdad, por ahí? ¿O? No, el otro es el fondo que anunció el sector privado, pero ese no han... el de Fuerza México. ¿Qué pasa con los privados? Porque todo el mundo se preguntaba en los últimos días, a ver, si yo pongo $1 y usted me va a donar 5, ¿quién me va a comprobar que realmente me donó 5? ¿Y quién me saca esta cuenta si no hay ninguna obligación de comprobar desde los bancos, desde los privados, cuánto dinero realmente se dio y para qué se dio y a quién se le quiso dar? Sí, no han dicho de cuánto va a estar en ese fondo, pero si hacemos la suma de todos los anuncios públicos que se han hecho de actores, cantantes, países, porque también China donó, todo eso, los beisbolistas, pero todo eso como exacto, hasta Lady Gaga, como les comentaba hace rato, todo eso da 57 millones de dólares al día de ayer. Esos son 1,000 millones de pesos. 2.7% de lo que se ha estimado del costo de la reconstrucción, suponiendo que fuera de 37,000 millones. Yo hice un estimado con los números de informalidad,
de establecimientos que suspendieron actividades. No, la verdad. En tus ratos libres te encierras con un abaco. Y es muy simple. Fueron una serie de multiplicaciones y llegué a un monto de 20,000 millones de pesos en esos hogares que tienen actividad también productiva, pero de manera informal. Entonces, eran casi 20,000 millones de pesos. Entonces, a esos 37,000, pues había que sumarle esos 20,000 millones de pesos que la gente informal en sus hogares está dejando de producir. A ver, Hice un estimado que en 6 meses pudieran estar produciendo de nuevo. O sea, digamos que es una multiplicación del PIB informal por la proporción de informales, por el tiempo que van a estar desocupados, etcétera, y todo eso daba 20,000 millones de pesos. No hay manera de que nos compartas esa información para que la podamos reproducir en redes. Sí, suena complicado, o sea, tomando un ejemplo, ¿no? La costurera de la que hablabas. Primero, que se reponga. Sí. ¿No? Que tenga dónde vivir. Que tenga dónde vivir y un espacio ad hoc para trabajar. Luego que tenga el material para trabajar. Luego que le diga a toda la gente que ya sabía que despachaba en la calle de tal y tal, que ya no está en la calle de tal y tal, sino en la de no sé cuánto. Eso también es una pérdida brutal. Así es. Y después que recupere la capacidad productiva, porque bueno, pues si está aterrorizada de salir a la calle, pues, ¿no? O no sabes, ¿no? Si tiene algún tipo de trastorno, si se le despertó algún tipo de trastorno, si la inhalación de polvo le causó algún daño pulmonar. O sea, realmente no hay una medición, o hay una medición aproximada, pero no hay una idea clara de el grado de deterioro en el cual está el país. No se trata de reconstruir, sí, por supuesto hay que reconstruir vivienda, pero sí, es mucho más que eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y justo a ese caso me refería, como el de la costurera, ¿no? O sea, es muy común que pues, todavía en las colonias, digamos, tradicionales, pues oye, ¿y esto quién lo arregla? Pues ve con la costurera, ¿no? Sí. Aquí a la vuelta. Y eso ya no va a pasar en muchos casos. Y justo, Francisco, bueno, tú hace algunas semanas mostrabas aquí en Primer Movimiento el tema de la violencia hacia las mujeres y el registro puntual de la nueva manera de hacer estadísticas, y que impone un desafío en la manera de preguntar a la población en qué consiste. Nuevamente, a mí me da la impresión, digo, todo es a título personal, de que hay una minimización de los datos. Así como Ernesto Cordero, cuando era secretario de Hacienda, dijo que se podía vivir con 6,000 pesos. Me parece que los costos de la reconstrucción están también vistos de esa manera, ¿no? Sí. Pienso en la delegación Tláhuac, que hoy es la primera plana del periódico como El Universal o La Jornada, en el que el 38% es la población no pobre, de pobreza moderada, el 35%, y el 3.6% de pobreza extrema, pero las categorías estadísticas del Coneval son, por ejemplo, vulnerable por carencia social, que representa el 33.5%, y vulnerable por ingreso, que representa el 22.5%. O sea, todos están amolados en Tláhuac. Así es. ¿No? Más los 90,000 que forman parte del casi. Y en particular sobre el tema de las mujeres que comentas, pues el número de fallecimientos de mujeres, o sea, fueron las 2/3 partes de los fallecidos en este terremoto. Entonces hay un tema ahí de género también que se tiene que explorar bastante, porque digo, muchos fallecimientos ocurrieron en hogares, entonces por la propia actividad de las mujeres pues se concentraron más. Pero por ejemplo el tema de las costureras de Bolívar y Chimalpopoca, pues, ahí también, o sea, eran puras mujeres trabajando ahí. O sea, hay un tema ahí de género, pero también hay un problema de género, por ejemplo en la posesión de activos. O sea, encuestas que se han hecho, digamos, a nivel más internacional, o recopilaciones de encuestas de diferentes países, pues dicen que, por ejemplo, la propiedad, pues 80% la concentran los hombres, y si es rural, pues es el 95%, ¿no? O sea, no hay mujeres dueñas de nada. Entonces ahí, o sea, todavía tenemos o sea, de por sí, o sea, desafío. Tenemos graves problemas. Y si vamos al tema de género, pues todavía es mayor, porque sí, o sea, la señora que perdió su activo, pues quiero ver de qué manera lo va a recuperar. O sea, va a ser muy complicado, y más complicado que si fuera un hombre que perdió el activo, ¿no? En Protección Civil se contabilizó que en este rescate de personas participó mucho más, cerca de un 25-30% más de mujeres que en el 85. La participación de las mujeres en el rescate, en el reparto de chalecos, cascos, que fue la contabilidad que hizo a partir de su Protección Civil,
aumentó un 30%. Sí, pero inclusive en la remoción de escombros, o sea, por ejemplo, digo, las mujeres sí físicamente, pero ahí estaban o moviendo las cubetas vacías o llevando el agua, o sea, sí hubo gran participación de mujeres. Y aquí tenemos un problema con esto agravado con el género. Hay muchos comentarios en redes sociales y por ahí Rosario Martínez dijo que este panorama se está poniendo muy oscuro. De hecho creo que son muchos los que están ya varios cimbrados por ahí, que dicen, bueno, pues lo bueno es la claridad con la que se están explicando las cosas. ¿Hay algún vestigio, resquicio, ventanita, puertita, cosa en la que nos podamos agarrar para pensar que por lo menos algo se podrá hacer? Yo creo que sí, o sea, digo, el gran ejemplo está en todo lo que han comentado aquí en los programas anteriores el triunfo de la sociedad civil. Exacto, o sea, este avance de la sociedad civil, o sea, yo creo que, o sea, donde tendría que incidir así de manera directa tendría que ser en el combate a la corrupción. O sea, esto que acaba de pasar es el ejemplo más claro de que la corrupción mata. Sí. Y entonces yo creo que a partir de eso, o sea, sí como sociedad tenemos que avanzar en ese tema. Y yo creo que es así como esa ventana que veo así como con algo de luz, tendría que ser por ahí. Porque los costos van a ser muy fuertes para todos, pero sobre todo, o sea, si vemos cómo estaban ya antes del sismo en Chiapas y en Oaxaca, o sea, y ahora estamos pensando es que bueno, vamos a reconstruir y los vamos a dejar como estaban. Que no es mejor. Claro, que no es mejor, y como estaban, ya estaban bien amolados. Entonces, o sea, sí es una gran tragedia, y que se haya concentrado en esas entidades, pues es doblemente un reto para todos, ¿no? Pues sí. ¿Con qué reflexiones como siempre podemos cerrar? Trayendo la sí, tranquilidad yo sé que siempre los dejo muy tranquilos. Reflexiones finales, consejos para los que nos escuchan. ¿Con qué consejos podemos cerrar? Ahorren así, no gasten en esto otro, cómprense una casa, no se compren nada. ¿Con qué nos quedamos? No, yo creo que siempre pensar que cuando nos dan una cifra, pues a lo mejor esa cifra, o sea, reflexionemos un poco más sobre ese número, porque cuando me dicen va a costar 37,000 millones la reconstrucción, digo, pues sí, eso va a costar rehacer las viviendas y las escuelas y todo lo demás. O sea, eso no está considerado. Entonces, siempre tomar con mucha cautela los números oficiales, y siempre, o sea, digo, yo me dedico a los números y sé que son muy fríos y vengo y les digo aquí, pero es lo que es, o sea, es lo que son y es lo que... ¿Cómo nos ponen a sudar estos números para ser tan fríos? Entonces, siempre reflexionar sobre todos esos números que escuchamos y buscar más información. Por ejemplo, en la red pues, están documentos del Banco Mundial de cuánto costó el sismo de 85, la encuesta reciente del INEGI. Hubo un dato así importante, no lo mencioné, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos, por cada temblor que se presenta, tienen una página donde hacen el cálculo de cuál va a ser el impacto económico y el impacto en vidas humanas del sismo. Entonces el pasado, el del día 19, dijeron que iba a estar entre 1,000 y 10,000 millones de dólares el impacto. Y entonces los medios en Estados Unidos luego se lanzaron a decir, el terremoto en México va a costar 10,000 millones de dólares. Y hay que tomarlos con mucha cautela, porque si uno revisa esos, siempre están sobreestimando, siempre dan números un poquito exagerados. Entonces, pero hay mucha información, entonces yo creo que informarnos bien, y esa sería mi recomendación. ¿Dónde te seguimos, Francisco Rodríguez? En Twitter, @PrimoFrank. Por ahí, de repente publico algunas ligas que se me hacen interesantes y demás, o cualquier duda, pues ahí me pueden escribir. Muchísimas gracias, querido Francisco Rodríguez. También lo del malestar emocional, ¿también lo pueden comentar contigo? Pues si quieren desahogarse un poco también. Francisco Rodríguez y su Abaco Maligno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Aquí seguimos en Primer Movimiento, nos quedan unos minutos más, así que la producción de Radio UNAM y de TV UNAM nos regala esto que sigue, que es una mini producción de Gotas de Plata. Gotas de Plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Narro. Gotas de Plata.
Gotas de Plata, la música Pink Floyd, Zabriskie Point. Hoy presentamos un fragmento de la banda sonora de Zabriskie Point, que es la primera película norteamericana de Michelangelo Antonioni. Filmada en 1970, en esta película el gran director italiano nos acerca de manera notable a la juventud radical norteamericana de aquellos años. En este fragmento escuchamos el sonido repetido de la explosión de la mansión que se funde con la música de Pink Floyd, cuando en la pantalla vemos detalles, objetos y hasta un pollo volando en imágenes de proyección retardada que habitualmente llamamos cámara lenta, cuando en realidad la cámara corrió a mayor velocidad. Cuando en realidad la cámara corrió a mayor velocidad. Con la música de Pink Floyd, música de Pink Floyd. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nos quedan unos minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 55 minutos. No, el primo Frank todavía no se fue, nos quedamos aquí fuera del aire, todavía muy impactados con todos estos datos. Si tienen dudas, si tienen comentarios y para seguir enriqueciendo todas estas discusiones, recuerden que nos encuentran en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, en el teléfono 55 36 43 39, y que además de podernos escuchar en Radio UNAM, de vernos en TV UNAM, nos pueden presenciar en Facebook Live. Sí tenemos Facebook Live, ¿verdad? Sí. En diagonal TV UNAM. En diagonal TV UNAM. Pues ahí estamos Sí. en todos lados. Sí. Así que nos dará muchísimo gusto saber lo que piensan. Sí, viendo las redes sabemos que no es muy alentador, pero no sabemos. Y entre todos podemos hacer algo distinto. Hay que ver qué vamos a exigir y qué vamos a pedir y qué vamos a cambiar, ¿no? Sí. Ha sido acelerada el rumbo hacia el pensamiento y la reflexión en esta, aunque ha sido también muy violenta la llegada, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar con los 55 albergues, por lo menos en la Ciudad de México, en Chiapas, Puebla, Tabasco, Morelos, en los que para muchos, para muchos pensadores, para muchas personas, consiste no solo en un proceso de limpieza, sino de inmovilización política, ¿no? Donde la gente no se va a poder reunir, ¿no? Pues miren que con esa feliz reflexión vamos a ir cerrando aquí Primer Movimiento, mandando abrazos a todos los que nos escuchan por aquí. Nos escribía Luciano Minero, Rosario Martínez, Ragontru, ay, pues es que uno acá está un poco ciego. A ver, Mayra Elizondo, un abrazo. Javier Cervantes, Alma, Salvador Reyes, y nos escribió Tania Mafalda. Hay que mandarle un gran abrazo porque su sobrina, que estuvo grave en estos asuntos del temblor en la universidad, ya está en casa, y eso siempre nos da muchísimo gusto. Lo celebramos y le mandamos un gran abrazo a ella y a todos los que nos escuchan y a todos los que hacen comunidad con nosotros. Ya nos vamos, ahora sí ya nos vamos. ¿Qué vamos a escuchar para despedirnos? ¿Qué será? Vamos a escuchar la obra Wave, del clásico de Tom Jobim, en la voz de Gal Costa, grabado en el mayor templo del jazz, que es el Blue Note, y esta versión pertenece al disco Gal Costa Live at the Blue Note en 2006. Muchísimas gracias, querido Miguel Ángel Quemain. Gracias, Lisa, gracias, Juana Inés. Gracias, querida Juana Inés. Gracias a ustedes. Gracias, primo Frank, que te quedaste hasta ahorita. Gracias, primo Frank. Gracias, Frank. Que esto fue Primer Movimiento. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
Vou te contar, meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais, a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.